información, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Saúl Ortega, constituyente. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Interesantes temas que analizar, sobre todo la visión que existe dentro de la Asamblea Nacional Constituyente en torno a la controversia y el rechazo internacional a esta iniciativa. ¿Cuál será la estrategia internacional para tratar de dar legitimidad y respeto a las decisiones que se tomen a partir de la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que nosotros no le estamos pidiendo opinión al señor Trump, en primer lugar, y mucho menos a sus cachorros. En este caso, PPK, Pedro Pablo Kuczynski, que fue el anfitrión de una reunión que es una especie de cartel, así como existe el cartel de la droga. Bueno, se ha cartelizado la derecha con una política de intromisión e injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Por cierto que tengo que aclarar que esos que se reunieron en Lima son los fracasados de la OEA, pues son los mismos países que han estado intentando sanciones contra nuestro país e incluso groseramente hasta querer poner gobierno, ¿no? El señor Almagro dijo que en 30 días iban a haber elecciones aquí, que Maduro estaba afuera, que iban a reconocer un gobierno paralelo que iba a plantear la oposición. En fin, una cosa que nunca se había visto en las relaciones internacionales. No hay respeto. Esta derecha alocada, subordinada, como el propio Kuczynski lo dijo, que él era un cachorrito que movía la colita cuando estaba frente a su amo imperial, pues él reunió a estos fracasados de la OEA y sacaron un comunicado muy grotesco, demasiado e impresentable además. Creo que ningún país, por cierto, quisiera reunirse con unos cancilleres donde hay personas como quien represente, por ejemplo, al señor Temer, que es un malandro, tipo que llega al poder por vías no democráticas y de paso, bueno, es el protector de un entramado de corrupción en Brasil impresionante. Con esa característica, de verdad que yo, siendo canciller, no iría jamás a una reunión con esa señora ahí, ni le daría la mano. Aumenta a 37 el número de funcionarios y venezolanos sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué acciones se piensan emprender por la vía diplomática para dar respuesta a estos señalamientos por parte de Estados Unidos? Mira, allí tenemos que plantearnos como quien dice, nos están planteando la guerra en todos los términos. Esta guerra es diplomática, es política, es psicológica, es económica y es militar. Y en todos los órdenes tenemos que responder. En ese caso, se trata de la defensa de la dignidad de nuestro país y la dignidad de todos los venezolanos. El imperialismo está tomando, digamos, decisiones extraterritoriales, de paso hasta ridículas, ¿no? Como cancelarle cuentas a ciudadanos que no tienen ninguna cuenta. Algunos nunca han pisado el territorio norteamericano, por ejemplo. Pero hay algo más de fondo. Cuando ellos sancionan al jefe de Estado y de gobierno, están sancionando al país, a todos los venezolanos. Y en eso no ha habido lealtad de la oposición, porque ellos están detrás de esas sanciones, ellos la apoyan, las aplauden. Eso raya en la traición a la patria, como casi todas las actuaciones de estos pseudolíderes. Lo correcto, si tuviésemos una oposición decente aquí, es que le diga, mire, señor Trump, un momentico, a Nicolás Maduro lo podemos criticar nosotros, los venezolanos, pero no le permitimos ni a usted ni a ningún funcionario suyo que opine sobre nuestro presidente, que ya nosotros veremos de qué manera nos enfrentamos políticamente a él. Pero no aceptamos la intromisión, no aceptamos esas sanciones, pero tú no ves eso, porque esta es una oposición definitivamente apátrida que se resbaló y se fue sin ningún freno a los brazos, pues, de un país que es hostil y es enemigo a los intereses de todos los venezolanos. En materia de prioridades, han señalado que una de las prioridades de la Asamblea Nacional Constituyente será la resolución de la crisis económica. Voy a citar posturas del director de Ecoanalítica, Henkel García, quien asegura que la Asamblea Nacional Constituyente no va a traer soluciones al deterioro de la economía venezolana, y él informa que ya fueron ofrecidas vías como la ley habilitante y la ley de emergencia económica, y estas no dieron ninguna respuesta. ¿Qué les hace creer que la Asamblea Nacional Constituyente sí va a enmarcar una estrategia política eficaz para poder solventar la crisis económica del país? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que transmitirle con claridad a nuestro pueblo que estamos en una guerra económica. El jefe del imperio, el señor Trump, ha confesado
de que va a continuar, así dijo, el bloqueo económico, lo que quiere decir que ya está existiendo. Aquí hay presiones del Departamento del Tesoro, no a los venezolanos, pero sí a las cuentas del Estado con las cuales nosotros pagamos a nuestros proveedores de bienes y servicios, pues nos los están presionando para que esos bancos no nos presten el servicio para nosotros cancelar a nuestros proveedores. E igualmente están presionando las empresas de seguro. Recuerda que todo cargamento, todo naviero necesita un seguro para arribar por mercancía en el mundo entero. Bueno, presiona para que esas empresas no contraten con las navieras que vienen a Venezuela. E igualmente, pues en el canal de Panamá, el señor presidente, junto con Estados Unidos, tienen una operación Morrocoy con los buques venezolanos. O sea, la guerra está planteada en términos internacionales y también hay lacayos internos que se prestan para esta guerra. Entonces, al pueblo hay que decirle la verdad, que es una guerra difícil, dura, pero que pueblo y gobierno perfectamente podemos derrotar esa guerra y hay que confiar en el liderazgo que tenemos, que es el presidente Nicolás Maduro, quien se ha plantado con toda seriedad, con coraje y con decisión política para que le hagamos frente a la guerra económica, y yo confío mucho en nuestro pueblo. Nuestro pueblo vencerá frente a todos los escenarios. La guerra psicológica, la guerra diplomática, la guerra política, la guerra económica, la vamos a derrotar. Ante estos señalamientos internacionales y en medio de tanta controversia por la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente, el día de ayer se definieron acciones para consolidar el tema productivo. ¿Cómo estimular la producción nacional en torno a tantas incertidumbres en materia económica? ¿Cómo garantizar que un empresario pueda activar un modelo productivo en el país con las circunstancias actuales? Mira, yo creo que con las políticas públicas bien claras que nos permita incorporar a todos los empresarios y todo aquel que tenga alguna iniciativa privada, que eso sí, con lealtad. No puede ser que yo, empresario, esté escondiendo, bachaqueando, saboteando. Oye, así no es la cosa, ¿no? Hay que jugar con lealtad, porque este es un país donde hay las oportunidades económicas que no hay en ninguna parte del mundo. Aquí cualquier actor económico hace dinero y le va bien. Entonces no es necesario que tú te ganes el 10.000%, ¿no? En todos los países del mundo, incluso una ganancia racional está en el orden entre el 5 y el 10%. Aquí el presidente le ha dado la oportunidad del 30% y aún así hay quienes abusan y quieren ganar el 10.000%. O sea, eso no es posible, eso es falta, digamos, de conciencia y no colaborar pues con la situación general que tenemos en Venezuela, que es una situación en la que tenemos problemas como los tiene todo el mundo. Pero sin embargo la voluntad política del presidente Nicolás Maduro es que aún en ese escenario de guerra económica no se ha afectado los derechos de los venezolanos y seguimos defendiendo el salario, defendiendo la seguridad social y dándole todas las oportunidades a nuestro pueblo. Entonces, allí se ve la diferencia entre la posición del gobierno revolucionario y la posición de esta oposición que representa los intereses oligárquicos, las corporaciones transnacionales y son agentes de gobiernos extranjeros hostiles a nuestro país. En cuanto a esos modelos de inversión y productividad local, siempre distintos grupos empresariales señalan que una de las limitantes más grandes que tienen es que no existe transparencia por parte de los organismos públicos en cuanto a cifras para hacer proyecciones de modelos de negocio. En este sentido, la Asamblea Nacional Constituyente va a presionar para que, por ejemplo, el Banco Central de Venezuela y distintos entes tengan las cifras transparentes y no exista la denominada opacidad que existe hoy para los modelos de negocio económico. Mire, yo creo que las cifras son importantes y el Estado venezolano debe hacer un esfuerzo en cada día presentar pues las estadísticas, pero aquí hay que sincerar, aquí hay mucho empresario pillo, que a veces tú lo ves opinando. Yo creo que precisamente las cifras, las primeras cifras que tiene que conocer el país es a quienes Cadivi le dio dinero y si trajeron a Venezuela los bienes y servicios que se comprometieron. Por ahí empieza la sinceridad, porque hay mucho que detrás de eso es el peidero, el dame dólares, que es el famoso cadivismo y lo que es el rentismo petrolero. Cuando el Estado, óyeme esto, antes te recuerdas que el 40% de las divisas que por exportación obtenían tenía que vendérselas al Banco Central, pues ahora se quedan el 100% los empresarios. Lo que quiere decir que exportar hoy es un tremendo negocio para ellos. Tú no puedes venirme a seguir pidiendo divisas cuando tú perfectamente puedes producir tus divisas extranjeras e invertirlas pues en el país perfectamente en una clara, digamos, posibilidad de venta de estas divisas. Pero no que, mira, sígueme dando divisas porque yo me acostumbré, o sea, Y esa sinceridad también se va a trasladar a la lucha contra la corrupción en lo interno en el Partido Socialista Unido de Venezuela.
Bueno, la lucha contra la corrupción tiene que ser como que dice, un compromiso de vida para nosotros. Y yo voy más allá. El problema es la gerencia política. Ese viejo Estado que heredamos nosotros de la Cuarta República sigue intacto. Y nuestro pueblo se queja de los servicios, por ejemplo, de PDVSA Gas Comunal, de Corpoelec, de las Hidro, de los bancos, ¿no? Que ahora, por ejemplo, tienen a nuestros adultos mayores allí y no le pagan su pensión, le dicen que no hay plata, que no hay billete, y al frente del banco hay alguien quitándole el 15, el 20% por darle el efectivo. Entonces, tenemos que atacar lo que es la prestación de servicio público, y eso la constituyente pues tiene que ser vigilante, tiene que acompañar a nuestro pueblo y acompañar al presidente Nicolás Maduro, que es el primer interesado en que nosotros definitivamente derrotemos esa estructura cuarta republicana que heredamos del Estado venezolano, porque el Estado está para servir a los ciudadanos, no para causar molestia, para incluso irritar a la gente. Yo tengo, por ejemplo, noticias que nos llegan, quejas, que en los bancos cómo maltratan a los adultos mayores, en el cobro del servicio eléctrico. Por ejemplo, en Carabobo me dijeron a mí que trabajan de 9 a 11, ¿no? Y de paso maltratan a la gente allí. Ese Estado que maltrata a la gente definitivamente tiene que ser rectificado, y la gente que no quiera trabajar que renuncie, pero no puede ser que no están allí para maltratar a nuestro pueblo. ¿Cuáles son las próximas acciones de la Asamblea Nacional Constituyente? Y quisiera saber si las decisiones que ha tomado en las últimas horas el Tribunal Supremo de Justicia en torno a dos alcaldes, el alcalde de Ramón Muchacho de Chacao y David Smolansky de Latillo, guardan relación a algunos parámetros dictados por la Asamblea Nacional Constituyente. Mira, yo no solamente estoy de acuerdo, por ahí el compatriota Nicolás, el compatriota Diosdado Cabello habla de un certificado de buena conducta. Yo creo que es algo más serio. La democracia no puede ser boba ni puede ser débil. No puede ser que alguien utilice los mecanismos de la democracia para conspirar contra ella, para utilizar armas contra la República, para conspirar con gobiernos y corporaciones extranjeras contra la seguridad y contra la independencia del país. Eso no se puede permitir. Yo creo que definitivamente debe haber medidas ejemplarizantes contra aquellas personas que están claramente, digamos, confesas de que participan en delitos contra el Estado, contra el país. Y no puede ser que tú le permitas que participen en procesos electorales para luego ellos utilizar digamos, la tribuna que le da la democracia para conspirar contra la democracia. En concreto, y para cerrar, ¿piensa el chavismo elegir quién va a ser su adversario político a través de esta declaración que daba Diosdado Cabello sobre la Asamblea Nacional Constituyente como garante y certificadora de quiénes van a ser los candidatos en concreto? Lo que pasa es que necesitamos también una oposición seria, comprometida con la democracia, porque definitivamente este país también es de ellos y no podemos tener una oposición que es enemiga del sistema democrático y que incluso es aliada de gobiernos hostiles y extranjeros. Así que en algún momento saldrá una oposición seria y responsable, porque los hay, ahí hay líderes que lo son. Lo que pasa es que el imperialismo financia a estos voceros y pseudodirigentes que han causado tanto dolor, tanto daño y tanta afectación al país. Saúl Ortega, constituyente, vamos a